¿Alguna vez te has preguntado qué factores se toman en cuenta cuando se analiza un partido de fútbol? Lo que se suele discutir en la mayoría de las ocasiones creo que son factores como la técnica, la elegancia, la potencia, el físico de los futbolistas, la capacidad de leer al rival y los planteamientos del entrenador. Curiosamente, todos estos son factores que se pueden individualizar y factores que sin duda alguna se pueden analizar uno a uno. Y aunque creo que todos estos son indicadores confiables, por supuesto útiles, que se podría decir nos pueden ayudar a identificar quién es o cómo es un buen futbolista, cuáles son los mejores equipos del mundo, por lo menos en el papel, qué entrenador lo está haciendo bien, etcétera. Pues creo que está bastante claro que en el fútbol como en la vida no todo es tan sencillo. Considero que hay cosas, por ejemplo, que pueden hacer daño a la percepción natural o normal del fútbol de un equipo. Muchos desafortunadamente son poco medibles, sobre todo si no eres de las personas a las que les gusta ver tanto fútbol. Por ejemplo, si tú no acostumbras a ver como mínimo todo el fútbol de tu equipo, o si no te interesan tanto los detalles, te puedes perder algunas cosas, como por ejemplo que también reacciona tu equipo al encajar un gol tempranero en el partido o a quedarse con uno menos. Y lo mismo sucede tanto con el arbitraje como por supuesto también con por supuesto otros factores externos, como problemas que pueden tener los futbolistas extracancha, problemas de los cuales evidentemente no nos enteramos. Y en este sentido, a mí personalmente me molesta muchísimo cuando ves a algunos de los mayores opinadores o analistas de fútbol decir que a ellos solo les interesa hablar de fútbol, entre muchas comillas, como si un tema tan ambiguo y delicado como por ejemplo puede ser el arbitraje no formara parte del mismo. El decir que a ti no te gusta hablar de arbitraje porque es para llorones es como decir que a ti no te interesa para nada analizar los errores defensivos o de los rivales porque prefieres enfocarte en los goles de la delantera. Por supuesto, puedes ignorar un factor del fútbol, pero no puedes cambiar el hecho de que forma parte del juego. Entiendo que hablar de arbitraje es aburrido, es bastante tedioso, de hecho, lo entiendo porque personalmente a mí me pasa. No me gusta para nada hablar de arbitraje, sin embargo, lo hago porque sé que forma parte del deporte que amo. Por algo llevo bastante tiempo repitiendo en el canal que, bueno, para mí los árbitros son unos parásitos para este deporte llamado fútbol. Por eso llevo tanto tiempo repitiendo que no deberían formar parte del negocio y que si evidentemente los dueños del mundo del fútbol o los que se creen dueños del mismo quieren recortar gastos para aumentar las ganancias, pues evidentemente a los árbitros son a los primeros a los que tendrían que voltear a ver. Que me aburra o que no me interese tanto hablar de los árbitros no quiere decir que no entienda que detalles que en teoría parecen pequeños, como podría ser un error arbitral en un partido, no es relevante en un partido de fútbol. Y no, aquí evidentemente no quiero que me vengan con que los análisis más completos son aquellos que se hacen únicamente hablando de fútbol, porque al menos tal como yo lo veo, creo que sin ir más lejos, no se puede analizar al 100% un partido si no tomas en cuenta todos los factores o la mayor cantidad de factores, y uno de ellos, para mí, uno de los más importantes, es el estado emocional del futbolista. La concentración es una de las cosas más importantes en el fútbol, sobre todo en el fútbol de más alto nivel, y evidentemente tú puedes analizar algunas jugadas aisladas, pero no hay nada como intentar entender el por qué es que se ha producido esa jugada en primer lugar. No siempre es el caso, pero cuántas veces no hemos visto a un futbolista encararse con el árbitro, decirle de todo, sentirse perjudicado y a partir de ese momento tomar peores decisiones. Es por eso que para mí la narrativa de que no se debe hablar de los árbitros o que hablar del arbitraje es de perdedores es una narrativa que solo existe en la cabeza de aquellos que en su momento decidieron que entender el fútbol es analizar el desempeño de un futbolista sin entender el porqué que puede haber detrás. Y bueno, esto por lo menos en un país como España, por lo menos en un fútbol como el español, es como mínimo infantil o muy optimista, por no decir otra cosa, porque sí, el fútbol no solo es analizar pases, tiros o el buen posicionamiento de algunos futbolistas, es entender la razón detrás de cada una de esas decisiones, es entender también que no todos los futbolistas tienen la misma visión, que los futbolistas no ven el fútbol como nosotros lo vemos desde la tele y por lo tanto ignorar algunos factores tan importantes como los que acabo de mencionar sería reducir un deporte tan complejo como el fútbol a simples números y jugadas sueltas. Y sí, estoy de acuerdo en que el arbitraje nunca debe ser una excusa ni para los futbolistas ni para los entrenadores, pero con este argumento volvemos a lo mismo de no caer en las medias verdades. Xavi, por ejemplo, se quejó de algo la temporada pasada que era muy evidente. Estoy hablando
de una liga completamente adulterada que por supuesto no se entendería de la misma manera sin todos esos supuestos errores arbitrales. Hizo lo que pudo para intentar defender al club, por intentar defender a sus futbolistas y le costó lo que le costó. Incluso cuando llegó a un punto en el que se dio cuenta de que la batalla estaba perdida y él mismo decidió bajarse de ese barco en el que estaba prácticamente solo y dijo que jamás volvería a hablar de los árbitros, supongo que demasiado tarde, y por supuesto después de no tener el apoyo de absolutamente nadie, por lo menos desde el club. En este sentido, ya he dicho en varias ocasiones por aquí que da la sensación de que Hansi Flick está haciendo un trabajo excelente de momento. Hemos visto a los futbolistas protestar un poco menos, lo cual no quiere decir que no protesten, por supuesto que van a protestar decisiones completamente ridículas, pero también es cierto que no se puede tapar el sol con un dedo. Hansi Flick puede controlar tanto a los futbolistas como seguramente también se puede controlar a sí mismo, pero no puede controlar todo lo que hay ahí fuera. Es normal, además, que siendo un ser humano pueda que llegue un momento en el cual se le vaya la lengua porque está viendo suceder una injusticia frente a sus ojos, pero bueno, ese ya sería un tema para un video aparte y por lo tanto es la responsabilidad del barcelonismo hacer entender tanto a los futbolistas, que son quienes se sienten perjudicados dentro de los partidos, como al entrenador, que también evidentemente se ve 100% implicado con lo que pasa en el terreno de juego, que no están solos, que tienen nuestro apoyo y que evidentemente no vamos a permitir que lo que suceda en el campo pase desapercibido. Yo también desearía ser tan estúpido como para creerme que podemos ganar contra todo y contra todos de manera recurrente, que podemos hacerlo año tras año, pero la realidad es que eso solo se lo he visto hacer a un equipo, solo se lo he visto hacer a un equipo además con el mejor futbolista de todos los tiempos, un equipo que por cierto ganó muchísimo menos de lo que seguramente debió haber ganado precisamente por este mismo problema y precisamente porque no quiero que se vuelva a repetir un Guardiola o un Messi que finalmente se retiró con muchísimos títulos menos de los que debió haber ganado, es que creo que esta tontería debe parar. No podemos permitir que esto se repita y esperemos que estos mismos individuos que ahora rehuyen de hablar del arbitraje o de las injusticias que vemos en el fútbol porque consideran que nunca se va a poder cambiar nada o que esto no va a llevar a nada, se planteen si igual puede ser posible que hablando, que analizando y añadiendo detalles que para ellos pueden ser insignificantes como el arbitraje a su análisis de fútbol, se llega a mejores conclusiones. Igual y en cuanto más gente voltee y ponga atención a este aspecto del fútbol, aunque nos guste menos, el fútbol cambia para bien y por ejemplo conseguimos modernizar el arbitraje y en consecuencia el deporte que todos amamos. Yo confío en que algo así pueda ser posible y ahora es tu turno de decirme si tú también lo crees. Estaré leyendo todos los comentarios. Como siempre digo, nos vemos mañana para seguir comentando la actualidad del Barcelona y visca el Barça, siempre. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.